Bien, hermanos, el día de hoy, ya ven que hemos estado hablando de las virtudes que les llamamos las virtudes formativas, que han sido parte o se han distinguido en la vida de las iglesias de Gracia Soberana históricamente. Todas estas cosas que hemos estado hablando, como la humildad, el servicio, la gratitud, ¿verdad? Todas estas cosas yo las he vivido desde que hemos sido parte de Gracia Soberana ya por más de 30 años. Entonces, es muy obvio para mí que tengo tanto tiempo haberlas experimentado en todo mi exposición a las iglesias de Gracia Soberana. Una vez traté de hacer cuentas, yo he visitado, yo creo que más de 30, he predicado en más de 30 iglesias de Gracia Soberana a través de esta historia. Y hemos estado anualmente, ¿verdad? En las conferencias de pastores y en las conferencias de líderes y en celebraciones especiales con el resto de las iglesias. Y todo esto, las cosas las hemos vivido, las hemos verificado, las hemos atestiguado en la vida de las iglesias. Y nosotros queremos no solamente estar conscientes de ellas, pero queremos vivirlas también. Y honrar el hecho de que si esto está en gracia, ha estado históricamente en gracia soberana, ha sido solamente por la gracia de Dios. Es lo que Dios ha querido formar en nosotros y por eso no queremos exaltar a gracia soberana, sino lo que queremos es honrar que si Dios nos dio algo y se nos ha enseñado algo, que nosotros entonces seamos fieles en aplicarlo a nuestra vida. Entonces por eso el estar recordando, y por eso le pedí a Miguel la semana pasada que nos recordara sobre 2 de Pedro capítulo 1, porque no queremos que se nos olvide, ¿verdad? Que estamos llamados a buscar crecer en piedad, de agregar virtud a nuestra vida. Entonces, el día de hoy vamos a hablar sobre el gozo del Señor. Pero el gozo del Señor es una que nosotros llamamos una virtud formativa, pero no necesariamente es algo, no necesariamente es una virtud, sino que queremos definirla correctamente, queremos descubrirla correctamente, ¿verdad? Pero realmente es un fruto, así como el amor es un fruto. Es un fruto que debe estar presente en nuestra vida por la obra del Espíritu Santo en nosotros. Pero es algo que somos llamados a nosotros vivir en ello. En otras palabras, es también como un mandamiento, ¿verdad? Ahí cuando Pablo dice, estad siempre gozosos, y nos lo repite, ¿verdad? Que estemos siempre gozosos. Ahí la pregunta es si nos está llamando, si nos está dando un mandamiento, algo que nosotros debemos hacer, o nos está exhortando a que vivamos en ello. Parecido como el amor es similar, ¿verdad? El amor es un fruto del Espíritu. El Espíritu nos da la capacidad de amar como Cristo amó, pero el amor es el mayor de los mandamientos también. Entonces son ambas cosas, no es algo que se nos ha dado y a la misma vez es algo en lo que nosotros debemos perseverar. Ahora, antes de entrar a los textos, el problema con el gozo, igual como en el amor, es que tenemos que distinguir entre el gozo natural, la emoción de felicidad o de alegría que sentimos, y el gozo bíblico. Así como cuando empezó Abelardo, que él habló de que como seres creados a imagen y semejanza de Dios podemos amar, pero hay un amor sublime, el amor de Cristo, al cual estamos llamados nosotros
a vivirlo también. Y por eso necesitamos el poder del Espíritu Santo. Sin el poder del Espíritu Santo no puedes amar como Cristo amó. Y Abelardo definió el amor bíblico. Yo quiero hablar precisamente de la diferencia entre lo que es el gozo humano a lo que es el gozo bíblico, el gozo del Señor. ¿Qué es el gozo humano? Todos lo sentimos, es una emoción que se experimenta ante circunstancias que nos alegran. Por ejemplo, cuando finalmente puedes abrazar a un ser querido que hace mucho tiempo que no has podido ver, tu hijo ha estado fuera 3 años o lo que sea, y lo ves y lo abrazas y sientes una alegría muy profunda, derramas lágrimas, etcétera. Yo lo veo cada vez que veo a mis nietas. Bueno, también a mis nietos me alegran, pero no tanto como cuando veo a mis nietas. Que te ven y te acercas con ellas y empiezan a mover las piernitas y los bracitos y se emocionan y los levantas y se ríen, ¿verdad? Y lo único que quieres es abrazarlos fuerte, darles un beso y sientes una alegría en tu corazón. Bueno, ese es el gozo humano. Es algo bueno y es parte de la expresión de la gracia general que el Señor le da al ser humano al crearnos a su imagen y semejanza. La cosa con el gozo humano es que es una emoción que surge por las circunstancias en las que estamos. Usualmente tiene mucho que ver con nuestras relaciones, con los seres que amamos. Cuando nos sabemos amados, cuando nos sabemos recordados, cuando alguien nos ve con gusto y nos felicita o nos saluda, nos da un abrazo, eso trae alegría a nuestro corazón, eso es una emoción. ¿Ok? Cuando damos expresiones de aprecio o acciones de amor, es algo hermoso, puede ser hasta sublime, como el amor o esas expresiones que tienen los esposos, ¿verdad? De decir, hijo, cómo me siento feliz, ¿verdad? De que te cases conmigo, de que quieras pasar tu vida conmigo, ¿no? El poder bendecir, yo experimento gozo así cuando yo puedo bendecir a mi esposa, cuando la sorprendo con algo, cuando Dios me permite concederle un deseo que ella ha tenido por tiempo y que nunca se lo había podido conceder, y cuando veo su sonrisa la otra vez que pude hacer eso y hasta lágrimas provocaron en ella, ¿verdad? Eso a mí me da un gran gozo. Algunas personas hasta se alegran porque ven a su perrito, ¿verdad? El otro día amaneció con un gran arco iris la ciudad temprano en la mañana y mucha gente se alegró por eso, ¿verdad? Vecinos estuvieron mandando fotos y ahí en el chat de la colonia. Bueno, hay cosas que también te dan alegría, ¿no? Como algo bonito que ves, como un paraíso, un paisaje que ves, ¿verdad? Entonces, el gozo humano tiene que ver con un sentido como de agradecimiento por el reconocimiento de haber recibido, experimentado algo bueno. Desgraciadamente para el mundo, ese sentido de agradecimiento, ese sentido de aprecio, pudiéramos decir, a veces no está dirigido a nadie. Hay una persona que dijo que la raíz del gozo es el agradecimiento. La cosa es agradecimiento a quién, ¿verdad? Entonces, cuando tú recibes algo, lo recibes y eso es circunstancial. El gozo humano depende de nuestras circunstancias y por ello es una emoción temporal y es pasajera. El gozo bíblico es diferente. ¿Qué es el gozo bíblico? El gozo bíblico es algo que viene a nosotros en base a la vida nueva que Cristo nos ha dado.
y por ello es un gozo que es transformador. Es un gozo que viene en base a que fuimos regenerados y que estamos siendo renovados, y por ello, porque viene del Señor, es ilimitado. Es un gozo permanente que proviene del Espíritu Santo en nosotros por la obra redentora de Cristo. Y tenemos gozo del Señor porque lo tenemos a Él. Y lo tenemos a Él con toda su gracia infinita. Tenemos gozo porque Dios nos ama y nos ama de manera incondicional y eterna. Y así como recibimos un gozo humano cuando nos damos cuenta que alguien nos ama y que alguien nos aprecia, a nosotros Dios nos ama y Él nos ama de manera incondicional y nos ama de manera eterna. Y nos muestra su amor al mostrarnos su bondad, su gracia bondadosa hacia nosotros, que nos muestra siempre y que por la obra de Cristo siempre vamos a tener. El gozo del Señor, y esta es una definición que encontré por ahí, el gozo del Señor es la alegría del corazón que viene por conocer a Dios, por permanecer en Cristo y por ser llenos del Espíritu Santo. Y ahorita vamos a ver algunas de estas cosas, o las tres, ¿verdad? El gozo del Señor es la alegría del corazón que viene por conocer a Dios, por permanecer en Cristo y por ser llenos del Espíritu Santo. Entonces, si hablamos que mucho de nuestro gozo viene por razones relacionales, el gozo bíblico es absolutamente relacional. ¿Por qué? Porque tiene que ver con nuestra relación con Dios. Y se experimenta cuando estás consciente del amor de Dios en tu vida y cuando expresas tu amor, tu aprecio, tu gratitud o tu generosidad a Dios en base a que has recibido su amor y su gracia. Y por ello no es tanto una virtud, tanto como lo es, tanto como que más bien es lo que se produce en nuestro corazón cuando practicamos las virtudes de la piedad. Cuando nosotros respondemos al amor de Dios, siguiendo al Señor, rindiéndonos ante Él, entonces eso produce el gozo de nosotros. Por eso es un fruto del Espíritu. Es un fruto del Espíritu, pero es lo que Dios espera que experimentemos continuamente. El fruto del Espíritu es amor. ¿Y cuál es lo siguiente? Gozo. Él espera que nosotros experimentemos continuamente. Ahorita vamos a ver qué tanto espera que experimentemos esto. Entonces, si lo comparamos la felicidad humana, el gozo humano, con el gozo bíblico, y voy a usar la palabra felicidad mejor, ¿verdad? Experimentar felicidad depende de factores externos. La felicidad depende de lo que nos sucede. Y aunque lo puedas buscar y desear, el sentirse feliz no es por una decisión que tú hagas. Mucha gente está con esta moda, ¿verdad? Que yo voy a decidir ser feliz el día de hoy. Buena suerte. El 30% de todos los norteamericanos viven tomando antidepresivos diariamente. Entonces no funciona la fórmula de que tú confiesas que vas a ser feliz y vas a ser feliz. No es cierto. La felicidad no produce gozo. Es efímera, es pasajera. Puede estar presente en tu vida y desaparecer en un instante. Por eso es que la felicidad no puede producir gozo verdadero. El gozo es algo mucho mayor que la felicidad, pues es un estado de vida, es un estado de vida permanente y constante. El gozo es el resultado de una decisión que tomas intencionalmente.
El gozo proviene de vivir intencionalmente rendidos al propósito de Cristo en nosotros. El gozo no es un sentimiento o una emoción como la tristeza. Algunas personas dicen, sí, la felicidad es eso que dices, pero el gozo es cuando sientes una gran felicidad. Pues no, eso no es cierto, ¿verdad? Porque tú puedes experimentar felicidad cuando estás experimentando el gozo del Señor, pero también puede ser que no tengas esa felicidad, porque tú puedes experimentar gozo estando en tristeza o en aflicción. Entonces no es una gran felicidad, ¿verdad? La emoción no define el gozo. El gozo no se define por cómo te sientes. El gozo tiene su origen en una actitud del corazón de entregarse a Cristo día a día para buscar vivir para Él. El Espíritu Santo lo produce en nosotros y es un estado. Y esto quise incluirlo aquí porque definir ese estado es lo difícil. Es como decir, a ver, defíneme qué es. El Espíritu Santo lo produce en nosotros y es un estado de consuelo y confort. Y tiene que ver con el paraclesis del Señor. Es un confort espiritual envuelto en paz que espera y anticipa la gracia y bondad del Señor. Esa es otra definición ahí que más o menos saqué. El Espíritu Santo produce el gozo en nosotros y es un estado de consuelo y confort espiritual envuelto en paz que espera y anticipa la gracia y bondad del Señor. Cuando hablábamos en 2 de Tesalonicenses capítulo 2 del consuelo del Evangelio y no definíamos qué es eso, decíamos el consuelo es el paracletos, el confortador que viene a nuestras vidas a confortarnos. Y por eso a mí no me gustaba que en 2 de Corintios habláramos del consuelo como el cuando tú estás triste y vienes y le dices, no, yo vengo a consolarte. El consuelo del Evangelio, hermanos, produce un estado permanente de que Cristo me ama y Cristo está conmigo y Cristo me ha dado su vida y eso es permanente. Ese es el consuelo del Evangelio y por eso Él es el Paracletos, el que viene y se nos ha dado un consolador continuo y permanente, el Espíritu Santo, que está produciendo este consuelo interno que está envuelto en paz, aún en medio de todas las circunstancias, porque está anticipando la gracia y la bondad del Señor. Entonces, vamos a ver lo que dice la Biblia acerca del gozo. Espero que ya más o menos los haya confundido suficiente para decir, a ver, no entiendo nada. ¿No? Por eso se me hace muy interesante lo del gozo. Vamos a ver primero unas citas en Romanos y en Juan. Porque el gozo del Señor tiene que ver con permanecer en Él y en su amor. El gozo del Señor tiene que ver con permanecer en Él y en su amor. Después de esa larga introducción, este sería mi primer punto. Lo que estoy tratando de decir es que el gozo es un fruto de la salvación. El gozo es un fruto de la salvación. Para mí, mi definición, y tú me dices, ¿cómo me puedes definir tú el qué es el gozo? Yo te diría, el gozo es lo que yo siento cuando estoy en la presencia de Dios. Y eso es de lo que creo que el Señor aquí nos está diciendo. Fíjense, qué curioso. En Romanos 14, 17 hay una frase, una afirmación de Pablo como conclusiva, queriendo cerrar una controversia que había en la iglesia sobre por qué si comen unos y otros no comen cosas, y unos sí beben y otros no beben, etc. Y Pablo concluye ese argumento diciéndoles, miren, el reino de Dios
No es comida ni bebida, no es nada de lo que está sucediendo aquí, no son las circunstancias de tu vida, lo que tienes o no tienes, si prosperas o no prosperas, si tienes bonita casa o si tu carro se descompone. El reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia y paz y gozo en el Espíritu Santo. Y lo que está diciendo es algo radical. Lo que está diciendo es que el Señor no vino a traernos cosas pasajeras. El Señor lo que vino es a cambiar nuestra realidad eterna y a cambiarla desde ahora. El reino de Dios, hermanos, es precisamente la realidad de que Dios, por medio de su obra redentora en Cristo, ha venido a establecer el orden de las cosas desde ahora y para siempre en nuestras vidas. O sea, Él vino para que nosotros ya ahora vivamos en el reino de Dios. Acuérdense que Cristo dijo, el reino de Dios ya está aquí. ¿Por qué? Porque ya estaba Él aquí. Ya venía a establecer el reino de Dios. Y no son cosas terrenales, temporales. Son justicia, o sea, la nueva forma de vida que Él viene y nos habilita y nos capacita que podamos vivir. La creación nueva es paz, ¿verdad? La paz que tenemos con Dios, y es gozo, es el estado en el que ahora fuimos llamados a vivir por su gracia. Miren, abran sus Biblias en Romanos capítulo 5, versículo 1. Aquí lo explica Pablo. El gozo del Señor es la voluntad de Dios eterno que desde la eternidad dijo, yo quiero que mis criaturas vivan en un estado de gozo. Y mandó a Jesús a que lo estableciera. Fíjense lo que dice Romanos capítulo 5, versículo 1. Por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ahí está, el reino de Dios consiste. El reino de Dios no es cuestión de comida ni bebida, es cuestión de paz. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 2, por medio de quien también, noten, hemos obtenido entrada por la fe a esta gracia. Hemos obtenido entrada a la fe por esta gracia en la cual estamos firmes. Tenemos una nueva vida ahora bajo la bondad y la gracia de Dios. Cambió nuestro estatus de ser enemigos de Dios, ahora somos los amigos de Dios, si lo quieren poner así. Los bendecidos de Dios, los que estamos bajo el favor de Dios. Y dice, y estamos firmes en esto. Ahí está la fe establecida. Dios me ama. Y ha manifestado su bondad para con nosotros. Y dice, continúa el versículo 2, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Ese gloriarse es celebrar. Nos presumimos, celebramos, exaltamos el hecho de que tenemos ahora una esperanza. ¿Cuál es esa esperanza? La esperanza de que vamos a vivir nosotros en la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos y celebramos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia y la paciencia carácter probado y el carácter probado esperanza, y la esperanza no desilusiona, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. La salvación produce en nosotros el obrar de Dios en justicia y paz por medio de la reconciliación. Fuimos transformados y por ello hay un gloriarse, hay una esperanza de la gloria de Dios que produce un gozo.
Es un gozo que se manifiesta aún en la tribulación, porque sabemos que nuestro Señor las está permitiendo para que podamos crecer en carácter probado. Nos gloriamos porque esperamos bondad, esperamos algo bueno en medio de la aflicción. Entonces, el gozo, hermanos, es un fruto de la salvación. Y es un fruto que viene porque se nos dio el Espíritu Santo en nuestros corazones, que está expresando, y esa presencia es la expresión del amor de Dios en nuestras vidas. Vean Juan 15 y vayan a sus Biblias, porque si quisiera yo que ustedes ahí tengan físicamente el texto y lo vean y lo marquen y lo señalen. Juan 15, el Señor está hablándole a sus discípulos en su despedida en el aposento alto. Horas después iba a ser arrestado y les dice en el versículo 7, si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y les será hecho. Está hablando de permanecer. El capítulo 15 se trata de permanecer en Cristo. En esto es glorificado mi Padre, en que den mucho fruto y así prueben que son mis discípulos. Noten lo que dice el versículo 9. Como el Padre me ha amado, así también yo los he amado. Permanezcan en mi amor. Si guardan mis mandamientos, permanecerán en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas les he hablado para que mi gozo, noten que en la Biblia, Nueva Biblia de las Américas está con mayúscula, mi gozo. No dice estas cosas les he hablado para que el gozo, no, mi gozo esté en ustedes y su gozo sea perfecto, completo, total. Este es mi mandamiento, que se amen los unos a los otros así como yo los he amado. El gozo nace por nuestra unión con Cristo y por el permanecer en esa unión con Cristo. Y como Él nos da su gozo, entonces cuando hablamos del gozo bíblico estamos hablando del gozo del Señor. El gozo del Señor. Sí, había un corito que cantábamos hace 40 años, ¿verdad?, que se llamaba así, el gozo del Señor. No es una emoción, no es estar contentos, es experimentar el gozo de Cristo dentro de nosotros por medio de su habitación, por medio de la habitación del Espíritu Santo. Ahí está una definición. ¿Qué es el gozo del Señor? Es lo que Cristo siente siempre y que por la habitación del Espíritu Santo en nosotros quiere que nosotros sintamos igual. Échate ese trompo a la uña. Estamos hablando de algo completamente sobrenatural. ¿Ok? Sobrenatural. Es el gozo de Cristo. ¿Ok? Y por nuestra unión con Cristo nosotros podemos tener el gozo. Entonces, es el experimentar el gozo de Cristo dentro de nosotros. Y esto es importante porque entonces podemos ver que es exclusivamente por la obra de Cristo en nosotros que esto es una realidad. Si tú ya tienes a Cristo, si tú recibiste el Espíritu Santo, tú tienes el gozo del Señor. Y lo tienes habitando adentro de ti. Eso es tremendo, ¿eh? Ahora, el gozo de Cristo se hace evidente en nuestra vida en la medida que permanecemos en su amor. Por eso es que este texto de Juan 15 es tan importante, porque el Señor, Señor, si tú nos has unido a ti, si tú nos has dado el Espíritu Santo, ¿por qué le insistes a tus discípulos que permanezcan en ti? Porque la unión, así como en el matrimonio, yo estoy unido a mi esposa, pero yo tengo que tomar la decisión de continuamente estar buscando mi unión con ella.
Entonces se hace evidente el gozo del Señor en la medida que permanecemos en su amor. Fíjense cómo Cristo nos llama a permanecer en Él. Es una comunión mutua. Él en nosotros y nosotros en Él. Y nos dice que para permanecer en esa comunión es necesario permanecer en su amor. Y luego el Señor hace una de las afirmaciones más extraordinarias en la Biblia. Piensen ustedes cuánto ama el Padre a Jesús. Piensen cuánto lo ama. Estamos hablando del amor incomprensible de Dios por su Hijo. Midan ese amor. Díganme qué tan grande es. Y dice Jesús, así como el Padre me ha amado, así también yo los he amado. En la misma medida que el Padre ama a su Hijo, eternamente, sublimamente, perfectamente, así nos ama Cristo a nosotros. Y luego les dice a sus discípulos, permanezcan en ese amor, vivan en ese amor. ¿Cómo permanecemos en el amor? Y yo creo que los discípulos decían, y bueno, no te entendemos nada. O sea, ¿cómo quieres que permanezcamos en ese amor? El Señor les da la respuesta, ¿verdad? ¿Cómo permanecemos en el amor? Respondiendo a su amor con nuestra obediencia. Vean ustedes el versículo 10. Si guardan mis mandamientos, permanecerán en mi amor. Tan sencillo como eso. Si siguen lo que yo les estoy mandando, van a permanecer en mi amor de la misma manera que yo permanezco en el amor de mi Padre. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Y miren, hay una cita, es un versículo que yo no le había puesto tanta atención cuando lo había leído anteriormente. En Juan 8:29 está esta cita. Dice Jesús, aquel que me envió está conmigo, no me ha dejado solo. Y Jesús está hablando del hecho de que Él es uno con su Padre, está unido con su Padre. El que me envió está conmigo y no me ha dejado solo, porque yo siempre hago lo que le agrada. Yo siempre hago lo que le agrada. Mira a Cristo permaneciendo en el amor de Dios, el amor de su Padre. Cristo, que tenía una perfecta unión con su Padre, eran una sola cosa, un solo Dios, una sola esencia. Jesús vivía permaneciendo en el amor de su Padre, haciendo todo lo que le agradaba a Él. Esa obediencia es la expresión de la permanencia en esa comunión. Así como Cristo permanecía en el Padre, está diciendo, así como yo me vieron que yo todo lo hacía para agradar a mi Padre, hagan ustedes eso y van a permanecer en mi amor. Y si permanecen en amor, en mi amor, se mantiene constante la conciencia de la presencia de Dios en tu vida. Fíjense cómo dijo Jesús, Él siempre está conmigo. Nunca me deja solo. Jesús estaba consciente de eso. ¿Por qué? Porque Él estaba viviendo para agradar a su Padre. Entonces, esa es la dinámica de la comunión. Nosotros respondemos a su amor con nuestra obediencia y Él responde trayendo la conciencia diciendo, yo estoy contigo y nunca te voy a dejar solo. Y eso, hermanos, es lo que llena de nuestra vida de gozo. Cuando tú estás así atribulado, cansado, deprimido, lo que sea, y viene y siente y experimentas, de repente la presencia de Dios te rodea, se levanta tu ánimo y experimentas el gozo del Señor. Dice Jesús, muy fácil, sigan lo que yo les mando y siempre van a vivir así. ¿Y cuál es el mandamiento del Señor? Como decía Jesús, está muy fácil.
No te la quiebres. ¿Cuál es el mandamiento? Y este es mi mandamiento, versículo 12, que se amen los unos a los otros, así como yo los he amado. El Padre me amó a mí y yo le respondo con mi obediencia. Yo los amo a ustedes igual. Y ustedes respondan a mí. ¿Y cómo van a responder a mí? Nomás les estoy pidiendo una cosa. Amén. Amén. ¿Verdad? Amén. Ámense los unos a los otros, así como yo los he amado. Punto. Y van a experimentar mi presencia en ustedes, la conciencia de mi presencia en ustedes, y van a vivir en el gozo del Señor. Esto es, dijo Jesús, versículo 11, para que mi gozo esté en ustedes y su gozo sea perfecto. El Padre envió a Jesús para que tú vivas en una condición, en un estado por toda la eternidad, con un gozo perfecto dentro de ti. ¿Quién no quiere vivir así? Desgraciadamente muchos cristianos no vivimos así. Podríamos decir que un cristiano que no experimenta el gozo del Señor, pues es una contradicción. Sin embargo, eso es lo que vivimos muchas veces, ¿verdad? El gozo de saber que Él está con nosotros y no nos ha dejado solos nunca. Eso es lo que debe de gobernar nuestra vida. Sin embargo, ¿verdad? No experimentamos esa permanencia, esa presencia de Dios. ¿Por qué? Porque nos alejamos de lo que Él nos ha dejado como el camino de la vida. El rendirnos continuamente, Señor, hágase tu voluntad y aquí estoy yo, Señor. Tú me llamaste y me hiciste de nuevo y estás conmigo para que yo pueda amar a mi prójimo. Y nos alejamos de eso y perdemos la conciencia y el estado de gozo que el Señor quiere que vivamos. Mi segundo punto, tratando de definir esto, el gozo, primero era el gozo del Señor tiene que ver con permanecer en Él y en su amor. Y mi segundo punto es, el gozo del Señor tiene que ver con permanecer en la confianza, en la gracia, fidelidad y bondad de Dios. El gozo del Señor tiene que ver con permanecer en la confianza, en la gracia, fidelidad y bondad de Dios. Y antes de entrar a ese segundo punto, déjenme decirles, ¿verdad? Que el gozo del Señor es una manera, así como Abelardo hablaba de la gratitud. El gozo del Señor es una manera en que tú puedes medir tu estado espiritual. Tú puedes medir la obra del Espíritu Santo en tu vida en base de evaluar si tú estás viviendo en el gozo del Señor o no. Y puede haber muchas cosas que contristen al Espíritu Santo, pero la manera de tú ver y evaluar, empieza tú evaluando tu obediencia, empieza tú evaluando si estás amando a tus hermanos, si estás amando a tu prójimo. Si tú estás viviendo en amargura, en rencor, en falta de perdón, no esperes, por más que ores, Señor, ayúdame, quítame esto. No esperes el gozo del Señor, porque estás desobedeciendo el mandamiento principal de amar. Y el amar implica que vas a perdonar a los que te ofenden y que vas a bendecir a los que te maldicen. Entonces, antes de buscar el porqué, antes de buscar ir a la consejería con el pastor Abelardo, evalúa tu obediencia. Pastor, ayúdeme. Es que estoy lleno de amargura, estoy llena de rencor y no puedo perdonar. ¿Qué quieres que te ayude, verdad? La Biblia es clara, la Biblia es muy sencilla. Permanece en Cristo. Para eso vino Él.
para que tú vivas de esa manera. Nuestra desobediencia entristece al Espíritu Santo. Entonces evalúa si tú estás caminando en el amor de Cristo, si tú quieres vivir en el gozo del Señor. Bueno, segundo punto, el gozo del Señor tiene que ver con permanecer en la confianza, en la gracia, fidelidad y bondad de Dios. Miren, hermanos, uno de los problemas con buscar el gozo y evaluar el gozo del Señor en nuestras vidas es que hay etapas de nuestra vida, así como el Señor dice, de seguro te puedo garantizar que en esta vida vas a tener tribulación. También el Señor podría haber dicho, te puedo garantizar que va a haber algunos momentos de felicidad. Cuando nosotros estamos viviendo ese happy time, ¿verdad? Como dicen, no, ahorita es un momento muy happy para mí, ¿verdad? Hay un bebé en la casa. Dios me bendijo con un trabajo nuevo. Se quitó esta enfermedad, estoy libre de esta opresión. Entonces estoy viviendo un tiempo bonito. Mis hijos, por alguna cosa, por la gracia de Dios, están obedeciendo lo que les estoy pidiendo. No tenemos bronca. Estoy viviendo un happy time. Pues son expresiones de la bondad, de la gracia de Dios, pero tristemente, hermanos, cuando estamos en el happy time, descuidamos, ¿verdad? Por nuestra misma propia naturaleza caída. Esos tiempos de prosperidad y felicidad tienden a llevarnos a descuidarnos espiritualmente. Decía C.J. Mahaney, uno de los fundadores de Gracia Soberana, la prueba de la prosperidad es más difícil que la prueba de la tribulación. Porque cuando estamos en tribulación corremos con el Señor. Cuando estamos happy time nos vamos de vacaciones. Ya nos olvida la Biblia, se nos olvida orar, se nos olvida buscar al Señor, se nos olvida obedecerlo, se nos olvida amar al prójimo, se nos olvida todas estas cosas. No se nos olvida rendirnos ante el Señor. Yo se los digo por experiencia. Para mí los tiempos más peligrosos es cuando yo me voy de vacaciones. Yo siento, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estamos en este modo, ¿verdad? Como de relax. El gozo del Señor tiene que ver con la confianza y la perseverancia en la fe en todas las circunstancias de nuestra vida, en las buenas y en las malas. El estar firme, ¿verdad? Como leímos ahorita en Romanos 5, tiene que ver con la esperanza que tenemos delante de nosotros. Entonces, Pablo cuando oraba por las iglesias, oraba por perseverancia y paciencia. Ya lo vimos recientemente en Colosenses 1:12, dice, rogamos que ustedes sean fortalecidos con todo poder según la potencia de su gloria para obtener toda perseverancia y paciencia. Y lo dice, con gozo dando gracias al Padre que nos ha capacitado para compartir la herencia de los santos en luz. Veamos otra vez la relación que tiene el gozo con el dar gracias, con estar conscientes de la bondad de Dios en tu vida. Eso es lo que te mantiene consciente, ¿verdad? Que estamos perseverando y permaneciendo en el Señor. Y encontré esta definición de un pastor. Me gustó bastante porque es una definición que no pensarían ustedes que definiría el gozo. Dice, y se los van a poner aquí en la pantalla, dice, el gozo es la seguridad establecida de que Dios está en control de todos los detalles de mi vida. La confianza serena de que al final de cuentas todo va a estar bien. Y la decisión determinante de alabar a Dios en cada situación. Tres cosas, dice, una seguridad. Tú te sientes seguro, hay algo establecido ya en tu vida, hay una firmeza. Todas estas partes donde dice, y estamos firmes, y orar por la firmeza, permanezcan firmes. O sea, hablando de seguridad, o sea, el cristiano tiene que vivir con la firmeza en la seguridad
¿verdad? De que Dios es el que tiene control. Nosotros somos gracia soberana, creemos en la soberanía de Dios y tenemos que estar seguros en eso. Pero también habla de confianza, una confianza que produce una serenidad en tu vida, una tranquilidad de que al final de cuentas, pase lo que pase, todo va a estar bien al final. Como dijo una vez un pastor, lo vi decir esto, al final de cuentas, hermanos, toda tribulación es temporal. Todo. No existe una tribulación que no termine. Toda es temporal y si tú estás consciente que todo va a estar bien, entonces hay esa confianza serena. Y luego hay una decisión determinante. Hay una decisión que tú vas a vivir de una manera en donde pase lo que pase, yo voy a estar alabando a Dios, yo voy a estar dándole gracias a Dios, yo voy a estar exaltando al Señor, confiando en Él y mostrándole mi fe en Él y mi dependencia en Él, y buscando servirlo y buscando amarlo y buscando obedecerlo. Por decisión. Y dice este pastor, ese es el gozo. Así se vive en el gozo. Y tenemos el testimonio bíblico de que las iglesias experimentaban este gozo. Acuérdense cuando estuvimos viendo 2 de Corintios y que vimos las iglesias de Macedonia, ¿lo recuerdan? ¿Verdad? Donde Pablo dice que en medio de una gran tribulación, una gran prueba de aflicción, que dice Pablo, abundó su gozo. Abundó su gozo. Y todos decíamos, ¿cómo? ¿Cómo teniendo escasez va a abundar el gozo al punto que ellos querían dar de su escasez para bendecir a las iglesias en Jerusalén? Vean este testimonio de Hebreos 10. A mí siempre me ha encantado Hebreos y este capítulo especialmente, ¿verdad? Dice Hebreos 10:32, pero recuerden los días pasados, cuando después de haber sido iluminados, ustedes soportaron una gran lucha de padecimientos. Ahí está la decisión. Ellos soportaron, decidieron soportar. Por una parte, siendo hechos un espectáculo público en oprobios y aflicciones, y por otra, siendo compañeros de los que eran tratados así. Ahí está la decisión. Porque tuvieron compasión de los prisioneros y aceptaron con gozo el despojo de sus bienes, sabiendo que tienen para ustedes mismos una mejor y más dura posesión. Ahí está la seguridad. Ellos sabían que tenían una mejor y más grande, mejor y más duradera posesión. Y lo dice el versículo 30. Por tanto, no desechen su confianza, la cual tiene gran recompensa. Ahí está la confianza. La iglesia, hermanos, aprendió a aceptar con gozo sus tribulaciones y las pruebas que el Señor permitía en sus vidas. Y las aceptaron de tal manera que las aceptaron con gozo. Abundaron no solo en gozo, sino abundaron en generosidad, en sacrificio, en servicio mutuo, en ser hermanos, en perseverancia. Entonces, si tú quieres evaluar si tienes gozo, no evalúes tu gozo en base a cómo te sientes y si estás en un happy time. Evalúa tu gozo en tiempos de dificultad. ¿Ok? Cuando estás en dificultad, ¿qué es lo que hacemos? Bueno, pues buscamos más al Señor, ¿verdad? Le pedimos más al Señor, oramos más. Estás consciente, ¿no? Yo tengo que permanecer firme en mi fe, ¿verdad? A recordar sus promesas. Pero la pregunta aquí es, ¿lo haces aceptando esa prueba con gozo? O sea, así como ellos aceptaron con gozo. ¿Podías tú estar consciente de decir, esto está viniendo a mi vida, pero yo estoy en esa confianza serena? Porque sé que el Señor es bueno y que al final su gracia va a mostrar su bondad para con nosotros.
Ahora, híjole, ya se me está acabando el tiempo, pero ¿cómo es que podemos aceptar con gozo la aflicción? Esto es tal vez lo más importante y lo que les voy a pedir que pongan más atención. ¿Cómo es que podemos aceptar con gozo la aflicción? Veamos a Cristo. Veamos a Cristo, ¿verdad? El gozo debe estar por encima de los tiempos de dificultad y de angustia. Cristo mismo enfrentó la pasión de la cruz y la muerte, no con una sonrisa en sus labios, hermanos, sino con una mueca de dolor, con lágrimas, con gotas de sudor, como si, con gotas en lugar de sudor de sangre. Y lo enfrentó con sus ojos puestos en la recompensa que recibiría de parte de su Padre. Su gozo estaba firme en su confianza de que caminaba en la voluntad de Dios. Eso dice Hebreos 12:2. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de él soportó la cruz, despreciando la vergüenza, y se ha sentado a la diestra de Dios. Lo que había delante de los ojos de Cristo no era el dolor y la humillación de la cruz, sino hacer la voluntad de su Padre y recibir el agrado de su Padre una vez terminada su obra que le había encomendado. Jesús podía anticipar que su obediencia iba a producir la salvación de su pueblo. Entonces el amor a su Padre y el amor del Padre por él se conjugaron en la firmeza de obedecerlo, de tal forma que repitió 3 veces en Getsemaní: no sea lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Dijo el Señor siempre está conmigo porque yo siempre hago lo que le agrada. Ahora, decimos, ay, qué bonito, pues Jesús enfrentó la muerte y estaba viendo a su Padre y ahí, o sea, soportó la cruz. Pero el apóstol Pedro, cuando predicó su primer sermón evangelístico, un sermón largo, ¿verdad?, que viene en el 2º capítulo de Hechos, él citó el Salmo 16 diciendo que lo que David había escrito cientos de años antes estaba describiendo la experiencia de Jesús en la cruz. Fíjense lo que dice el Salmo 16, este pasaje que lo leemos y decimos, ay, qué bonito salmo, pero no entendemos. O sea, Pedro nos dice de qué se trata. Dice el Salmo 16, versículo 7, bendeciré al Señor que me aconseja. Es una alabanza. En verdad, en las noches mi corazón me instruye. Al Señor he puesto continuamente delante de mí. Es lo que dice Hebreos 12. Porque está a mi diestra, permaneceré firme. Por tanto, mi corazón se alegra y mi alma se regocija. También mi carne morará segura, porque tú no abandonarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo sufra corrupción. Me darás a conocer la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo. En tu diestra hay deleites para siempre. Aquí está la seguridad de Cristo, aquí está la confianza de Cristo, aquí está la alabanza de Cristo. Del versículo 7 y 8, Jesús está anticipando lo que el autor de Hebreos describe. Jesús estaba bendiciendo a su Padre y era la voluntad de su Padre lo que estaba informando su vida, lo que estaba informando su respuesta a lo que estaba viviendo. No eran los gritos de los que lo acusaban falsamente, no eran los que se estaban burlando de él. Lo que él estaba oyendo era la voz de su Padre y sus promesas. Eso era lo que lo estaba guiando. Y podía entonces permanecer firme delante de sus acusadores y delante de los que lo retaban para que se bajara de la cruz, porque lo que él veía era su Padre, con quien mantenía su comunión a pesar de todo lo que estaba experimentando.
Y era por esa determinación de orientar su mirada, la mirada de su alma hacia su amado Padre, que entonces Cristo podía describir su corazón como alegre y su alma en gozo. Dice, mi corazón se alegra y mi alma se regocija. Y está hablando de su muerte. Ahora, no solamente soportó la cruz por el gozo puesto delante de él, sino que su corazón y su alma estaban llenos de gozo. Mire, esto es algo que yo nunca había visto en este salmo. ¿Tú te puedes imaginar a Cristo sufriendo en la cruz la maldición y la condenación de todos nuestros pecados y pensar, nadie ha sufrido eso? Nunca nadie lo va a sufrir. Nadie va a saber lo que se siente siendo inocente, cargar con el castigo de todo el pecado del mundo. Ahora piensa esto, ¿verdad? Que dentro de ese dolor, dentro de esa angustia, Jesús estaba en el gozo del Señor. Y no puede haber sido de ninguna otra manera. Y nunca piensas que Jesús estaba experimentando gozo cuando estaba clamando a su Padre. Pero el Salmo 16 nos dice que sí. Y no puedes tú imaginar si Jesús estaba y sabía que su Padre nunca lo abandonaría. Y sabía que su Padre nunca lo dejaría. Y que todo lo que él estaba haciendo era para agradar a su Padre. No puede ser posible que él perdiera su gozo en la cruz. Entonces, hermanos, si tú estás en una prueba, si tú estás en aflicción, si tú estás experimentando dificultad, ¿qué es lo que está delante de tus ojos? ¿Qué es lo que estás buscando? ¿El alivio? ¿Que cambien las circunstancias? ¿Lo que tienes delante de ti son las personas que te han hecho daño? ¿De qué estás más consciente? Hermano, esa es la razón por la que nos agobian los problemas, nos abruma el sentimiento de tristeza. Porque no buscamos nosotros reorientar nuestra alma hacia la persona que debe estar orientada y hacia nosotros buscar hacer su voluntad. Ahora, en el versículo 9 y versículo 10, la seguridad de Cristo estaba en las promesas específicas que él menciona ahí. Tenía plena confianza que aún en su muerte su Padre no lo iba a abandonar. Tú no abandonarás mi alma en el Seol. No vas a permitir que mi cuerpo, que tu santo sufra corrupción. El Padre le había prometido que lo iba a resucitar al tercer día. Jesús estaba tan consciente de esto que se los repitió a sus discípulos hasta el cansancio. Me van a matar, me van a crucificar, voy a sufrir, pero al tercer día voy a resucitar. Él tenía una confianza plena en eso y se lo estaba anunciando a sus discípulos. Y aquí dice que ahí en la cruz él estaba diciendo, tú no vas a permitir, ni me vas a abandonar allí en la tumba. Esto, hermanos, cuando nosotros estamos en tiempos difíciles, queremos estar seguros de que Dios no nos va a abandonar, pero que no nos va a abandonar, y entonces su respuesta va a ser que pronto nos va a librar de esa tribulación. Pero ¿qué si no nos libra de esa tribulación? Jesús estaba seguro que el Señor no lo iba a abandonar en la muerte. Miles, millones de cristianos, creyentes, fieles, han permanecido firmes hasta la muerte, hermano. No experimentando la liberación del Señor. Y nosotros aprendimos esto en el 2010. Nosotros estábamos bien gozosos. No, el Señor nos va a librar aquí la violencia. Y van a ver el Señor y los testimonios. Todos los martes había testimonios. El Señor me libró de las balas. El Señor me libró de este robo. El Señor me libró de las extorsiones. El Señor me libró del secuestro.
Y dijimos, hemos crecido en fe, tenemos fe. Hasta que mataron a uno de nuestros hermanos. Y entonces la pregunta era, ¿vamos a estar firmes en la fe aunque nos maten o no? Porque las promesas que nosotros tenemos, hermanos, son promesas eternas. El Señor nunca nos prometió felicidad aquí. Nunca. Al final viene la clave en el versículo 11. Me darás a conocer la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, en tu diestra hay deleites para siempre. Jesús, dice la Escritura, fue la primicia de lo que nosotros esperamos. Él fue el primero que resucitó y es la primicia de lo que nosotros estamos esperando que va a suceder. Nosotros también aspiramos a la senda de la vida, una vida en donde va a haber plenitud de gozo, la total satisfacción eterna, la llenura de su gloria al estar en la presencia majestuosa de nuestro Dios. No podemos imaginarnos lo que va a ser que le veamos cara a cara. No podemos imaginar el desbordamiento de gozo que vamos a vivir por la eternidad al estar finalmente en su presencia. David lo describió así: son deleites para siempre. Jesús en la cruz dice que su boca se resecaba y su lengua se le pegaba al paladar, pero él estaba saboreando los deleites eternos que iba a saborear cuando estuviera en la presencia de su Padre. Y nosotros, hermanos, no puede haber gozo en nuestras vidas si no está el elemento de las promesas eternas del Señor. Si tu gozo, si quieres experimentar gozo, dependiendo de qué tan bien te va aquí o qué tan bien te vas a sentir aquí, va a ser temporal. No va a ser el gozo del Señor que te sostenga. Como dice, y ahorita leíamos en Romanos 5:1, versículo 2, dice, nosotros estamos firmes en esta gracia y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Es la gloria de Dios, hermanos, lo que puede traer gozo a nuestra vida. Juan 17:24 dice, Padre, quiero que los que me has dado estén también conmigo donde yo estoy, para que vean mi gloria, la gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. El deseo de Cristo es que nosotros estemos con Él. Colosenses 3:4 dice, cuando Cristo, nuestra vida, sea manifestado, entonces ustedes también serán manifestados con Él en gloria. Y primera de Juan 3:2 dice, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que habremos de ser, pero sabemos que cuando Cristo se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos como Él es. Esas son las promesas del Señor. Eso es lo que nos va a sostener. Mi ambición, hermanos, a mi edad está siendo, Señor, permíteme morir bien. Por mí, ahora voy a ponerle esta expresión, ¿verdad? Señor, permíteme morir bien, permíteme morir en el gozo del Señor. Porque si no muero en el gozo del Señor, hermanos, entonces, ¿qué testimonio estoy dando acerca de las promesas de la gloria del Señor? Permíteme estar consciente que me estoy muriendo, Señor, para poder entonces fijar mis ojos, fijar mi corazón, mis almas en tus promesas y morir bien, morir en el gozo del Señor. No sé si el Señor me lo conceda, ¿verdad? A lo mejor salgo y pasa un camión y me aplasta y ni supe. Pero esa creo que es lo que estamos llamados nosotros a vivir, hermanos, es permanecer y vivir desde ahora y siempre en ese gozo. Y tiene que tener estos elementos. Tiene que tener el elemento, ¿verdad? De que el gozo
tiene que ver con permanecer en Cristo, tiene que ver con estar en Él, con obedecerlo, con seguirlo, con amarlo. Y tiene que ver con mi confianza y la seguridad y la esperanza que tengo en sus promesas y en su bondad. No es fácil vivir en gozo, pero es posible vivir en gozo, siempre. Si tú no tienes a Cristo, todo esto que estoy diciendo puede ser algo desconocido para ti, algo irreal, algo acá como en el aire. Pero te voy a decir una cosa. Cuando yo no tenía a Cristo, tenía 19 años y yo describía mi vida como vivir en la miseria. Yo era un miserable. Lo tenía todo y no tenía nada. Y lo primero y lo principal que recuerdo en el día que el Señor vino a mi vida fue el gozo que Él trajo a mi vida. Y tú no conoces a Cristo y sientes esa miseria en tu alma, esa tristeza en tu alma. No estés buscando la alegría. Busca a una persona. Busca a Cristo. Entrégate a Cristo. Ríndete a Cristo. Pídele a Cristo que venga a tu vida. Cristo es el gozo. Y Cristo en ti permitirá tener el gozo de Él, el gozo del Señor en tu vida. Que así sea. Vamos a orar.